¿Ustedes me pueden explicar por qué un presidente cierra la investigación de su propio intento de asesinato? Porque yo lo he pensado, le he dado vueltas y no encuentro ninguna explicación que no sea peor que la pregunta. A ver, hoy hay 4 videos, 4 momentos, bueno, momentazos más bien, y juntos cuentan una historia que los medios grandes no se atreven a contar completa. Así que vamos a empezar. Miren, hoy mientras usted ve este video hay trabajadores en andamios quitando el nombre de Donald J. Trump de la fachada del Kennedy Center en Washington. No es una metáfora, no es un meme, son obreros con herramientas en vivo ahí quitando las letras. Un juez denegó esta mañana la solicitud de la Junta del Kennedy Center para pausar la sentencia. O sea, alguien fue a la corte a pedir que pararan y el juez dijo no, sigan trabajando para quitar el nombre de Donald Trump. Un duro golpe al ego del hombre que cumple 80 años ya en 2 días. Ahora, fíjense en esto. Mientras eso pasaba, literalmente al mismo tiempo, Doug Burgum, secretario del Interior de los Estados Unidos, estaba en Fox News diciendo esto. Tenemos al negociador en jefe, el artífice de acuerdos en jefe, el presidente Trump. Sabemos que no va a aceptar un mal acuerdo. Cualquier acuerdo que se alcance va a ser un buen acuerdo. Miremos el videoclip. Bueno, yo diría que nuestra situación es que tenemos al negociador en jefe, al hacedor de acuerdos en jefe, el presidente Trump. Sabemos que él no va a aceptar un mal acuerdo. Cualquier acuerdo que se alcance va a ser un buen acuerdo. Y parte de la razón por la que sabemos eso es por la increíble influencia que tiene el presidente Trump entre la victoria militar que tuvimos con nuestra increíble capacidad militar estadounidense al principio y luego sumamos el bloqueo. El bloqueo fue entonces una victoria económica donde estábamos asfixiando a la IRGC, que es básicamente, quiero decir, Irán como país. Incluso piénsalo de esa manera. Es un grupo terrorista que posee un campo petrolero, pero luego fueron cortados de sus ingresos con un bloqueo efectivo. Y el Proyecto Libertad, el movimiento de petróleo del Golfo bajo sus narices, sin saberlo esta semana, prueba nuestra capacidad para limpiar minas y mover combustible. El presidente Trump tiene la ventaja porque diplomáticamente tiene a la región alineada con él. Donald Trump, el negociador en jefe, el artífice de acuerdos, que cualquier trato con Irán va a ser bueno, porque Trump lo dice, porque Trump lo toca, porque Donald Trump existe. Claro, claro que sí. Mientras dicen eso, le están quitando el nombre de un edificio federal por orden judicial. Ahora, lo del trato con Irán, porque Burgum pues no estaba hablando de cualquier cosa, estaba hablando del acuerdo nuclear que Donald Trump está negociando en este momento. Y hay algo que usted tiene que saber. Los analistas que han visto los contornos de este acuerdo dicen que podría implicar levantar sanciones por valor de cientos de miles de millones de dólares a Irán. El mismo acuerdo de Obama, que Donald Trump llamó el peor trato de la historia, ese mismo, pero podría quedar como una ganga al lado de lo que se viene. ¿Ustedes saben lo que eso significa para el latino que paga la gasolina, que paga el mercado, que le manda dinero a su familia? Significa que el hombre que prometió que iba a ser duro con Irán, bueno, podría terminar dándole mucho más dinero que Obama. Y su gabinete está en televisión llamándolo el maestro de los acuerdos. Pero esperen porque si Burgum es el vendedor de este circo, el siguiente acto es el que menos se lo esperan. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, el hombre a cargo del ejército más poderoso del planeta, bueno, decidió esta semana que lo más importante era mostrarle al mundo su fuerza, su poder, pero no poder para tomar decisiones. Miremos el videoclip. No le necesita traducción, las imágenes hablan por sí solas. Hello, let us begin by introducing ourselves. I am Hans. I'm Franz. And we want to pump you up. Bueno, quizá la bebida le está pasando factura a Pete Hegseth. O quizás el cargo le pesa más de lo que pensaba. Bueno, o las dos cosas al mismo tiempo. Miren, no voy a quedarme pegado ahí con el tema este de Pete Hegseth porque, bueno, francamente, pues él solo se destruye, él solo solito. Mejor hablemos de Butler, Pensilvania, de una investigación cerrada de un FBI que mintió. Miremos lo que dice la cadena Newsmax.
Judicial Watch publicó hoy un nuevo informe basado en los documentos que recibió del Departamento de Justicia, arrojando nueva luz sobre los detalles del intento de asesinato del presidente Trump en Butler, Pensilvania, en 2024. Voy a repasar todo esto en un momento, pero este informe es una actualización de una publicación del viernes emitida por Judicial Watch basada en esos archivos fuertemente redactados que obtuvieron del FBI y que están viendo en su pantalla ahora mismo. ¿De acuerdo? Esto es a raíz de su demanda bajo la Ley de Libertad de Información solicitando archivos sobre lo que ocurrió en Butler porque todavía no tenemos muchas respuestas. Judicial Watch, junto con básicamente la mayoría de las personas en las redes sociales y en Internet, llegó a la misma conclusión, que, según estos documentos, parecía que Crooks había estado en contacto con el sheriff del condado de Butler antes del intento de asesinato, lo cual el FBI ahora dice que no es cierto. Y aquí es donde todo se vuelve realmente extraño. La cuenta Rapid Response del FBI en X respondió: esto es una mentira sensacionalista. Judicial Watch, que ahora no es más que los medios de noticias falsas. Es importante señalar que Judicial Watch no es una organización de medios. Es un grupo legal de abogados. Es una organización sin fines de lucro y han sido históricamente uno de los defensores legales más fervientes de Trump desde el primer día. La cuenta Rapid Response continuó. Los documentos sin censura son entrevistas a Thomas Crooks realizadas por instructores universitarios, no por policías, en las que esos instructores mencionan haberle enviado correos electrónicos a Thomas Crooks sobre trabajos académicos. No hacen ninguna referencia a contacto entre Thomas Crooks y algún departamento de policía. Luego, el director del FBI, Kash Patel, publicó en X: hechos por encima del sensacionalismo. Pero ahora Judicial Watch y Patel recibieron notas de la comunidad mostrando el desorden actual. ¿Vieron eso? El FBI llamándole fake news a Judicial Watch. A Judicial Watch, la organización que durante años fue uno de los escudos legales más fieles de Donald Trump. Y Kash Patel, el director del FBI que puso Donald Trump, saliendo a respaldar al FBI. Y los dos, Judicial Watch y Patel, todos mintiendo, todos siendo corregidos el mismo día. Miren, lo que yo he visto en los 2 años de esta historia, una historia de la que se ha hablado mucho, ustedes han comentado mucho en el canal cuando subimos algo de lo de Butler, Pensilvania. Cada que se habla de Butler, Pensilvania, aparece una pared. Y ahora el FBI le dice fake news a los mismos que lo defendieron durante años. Y entonces llegó Tucker Carlson. Miremos lo que dijo Tucker Carlson. Sobre Butler, sé que Trump cerró la investigación sobre Butler. Eso es un hecho. Dan Bongino me dijo eso cuando trabajaba en el FBI. Y el propio Dan Bongino estaba aterrorizado cuando hablé con él en diciembre. Es una historia tan larga y aburrida, pero básicamente llegué a tener en mi poder, accidentalmente, llegué a tener en mi poder muchas de las publicaciones en redes sociales que nos dijeron que no existían y que fueron publicadas por Thomas Crooks en los meses y años previos al tiroteo. Y me sorprendió que el FBI hubiera mentido sobre esto, así que llamé a Kash Patel y luego llamé a Dan Bongino y le dije: ¿sabes qué es esto? No te estoy atacando. Fue la administración anterior del FBI la que hizo esto. Fue Chris Wray, pero ¿qué es esto? Y Dan Bongino se puso histérico conmigo por teléfono. Conozco a Dan desde hace mucho tiempo, muchos años, y siempre me he llevado bien con él. Sabes, a pesar de sus defectos, es un buen tipo. Muy amable, ciertamente muy amable conmigo. Nunca tuve un problema con Dan, jamás. Y ese problema comenzó cuando le llevé esta información y él se convirtió en otra persona. Estaba claramente aterrorizado. Al principio no lo entendí, pero estaba histérico. Y finalmente, después de una larga serie de intercambios de mensajes de texto, que todavía conservo, y conversaciones telefónicas, él dijo: mira, háblalo con Trump. Él fue quien cerró la investigación. Y eso fue, creo, la primera o segunda semana de diciembre. Creo que fue al comienzo de la segunda semana de diciembre. Lo tengo anotado. Pero ese fue el momento en que me di cuenta: oh, vaya, sabes, no hay una buena explicación para cerrar una investigación sobre tu propio intento de asesinato. Hay una pregunta que no tiene respuesta limpia, ninguna. ¿Por qué cierra un presidente la investigación sobre quien casi lo mató? Denle vueltas. Un tiro que le rozó la oreja, una persona inocente muerta en el público, 2 heridos más. A menos que lo que esa investigación pueda encontrar sea peor para él que el mismo silencio. Miren, de verdad que yo no encuentro otra explicación. Y lo más grave
no es solamente lo que Tucker Carlson dice, es quién lo dice. El perro guardián que se voltea y muerde, con nombres, con fechas, con los mensajes todavía guardados en el teléfono. ¿Qué les puedo decir? Miren, la jugada política de hoy no la hizo la oposición, la hicieron ellos mismos, solitos se condenaron. Pete Hegseth, Tucker Carlson, Donald Trump. Ahora yo me pregunto algo, si Tucker Carlson tiene esos mensajes guardados, ¿por qué todavía no los ha publicado? No ha llegado. El próximo video de la jugada política, ya sabes, si quieres apoyar, suscríbete, comenta, comparte y dale like. Un fuerte abrazo para todos y muchas bendiciones.